Hola, bienvenidos al taller Trauma 101, sensibilización del psicólogo ante el manejo de casos de trauma y PTSD. Mi nombre es Nicole Cambra y junto a mi compañera Nayeli González tenemos el gusto de compartirles esta guía práctica para casos de trauma para que podamos comprender más a profundidad el impacto de ellos en la vida de nuestros pacientes. Le damos un especial agradecimiento a The Growth Center y a la Universidad UDELAS por brindarnos la oportunidad de compartir este aprendizaje durante nuestro proceso académico. Empecemos. Los traumas causan afectaciones psicológicas en el individuo que vive un acontecimiento perturbante y difícil de manejar, que puede llegar a desequilibrar su bienestar personal. A raíz de eso, nos preguntamos, ¿qué puede causar un trauma? Por ello, en la vida pueden ocurrir eventos desafortunados que pueden llegar a ser impactantes en nuestra manera de ver el mundo, como por ejemplo, algunos eventos traumáticos que podemos mencionar serían accidentes naturales. Estos son los que se llaman en inglés acts of God o en español actos de Dios, que ocurren sin la intervención humana como lo son las inundaciones, tsunamis, huracanes, terremotos, hambrunas, etcétera. También ocurren accidentes de tránsito. Los choques de carro y buses suelen ser muy comunes dentro de esta era de la industrialización, aunque también ocurren otros como choques de trenes, aviones, naves espaciales, que suelen ocurrir con mucha menos frecuencia. Los ataques y violencia. Estos suelen ser delitos o conductas que van en contra de la estabilidad social, como atracos, robos, agresiones, racismo, marginalización, asesinatos, etc. Los traumas en el desarrollo son factores que afectan la manera en que crece y se desarrolla el individuo desde la concepción, como los partos de alto riesgo, afecciones fisiológicas, partos prematuros, pérdidas de extremidades, etc. La violencia intrapersonal es cuando una persona pasa por, sea tortura, secuestro, violación, violencia doméstica, abuso infantil, tráfico humano, negligencia, abuso institucional, abuso religioso, de mayores, por profesionales, estado migratorio ilegal, refugiados, indigencia, etcétera, que afectan hasta la integridad y dignidad humana. Los traumas complejos repetidos y prolongados. Cuando se hace bullying dentro de los hogares, colegios o hasta oficinas, donde se perpetúa el maltrato constante durante un largo periodo de tiempo, es crítico. A manera de ejemplo, tenemos a Jeannie Wiley, quien fue una víctima de este tipo de trauma prolongado en el que le llamaban la niña salvaje, que fue atada a una silla por su padre desde chiquita y a los 13 años fue que la liberaron. Una vez en libertad, era curiosa y quería aprender nuevas cosas, pero su desarrollo cerebral era como el de un bebé al no haber sido estimulado o ser hasta descuidada por tantos años. Los traumas colectivos, tenemos muy buenos ejemplos en la actualidad, como son los ataques terroristas que están pasando en el Medio Oriente, las guerras, el genocidio en masa, la pandemia de COVID, la peste negra, las dictaduras, entre otras afectaciones que afectan a gran población. Ahora veremos qué efectos tienen los traumas en nuestras vidas.
Favor, enciende tu ojo clínico que vamos para allá. Los traumas afectan el desarrollo psicológico, causando un retroceso en las habilidades cognitivas. Dentro del material analizado para esta investigación, se menciona el caso de una niña de alrededor de 11 años que era educada en casa y que sus hermanos sí iban a la escuela presencialmente, pero mientras que los demás no se encontraban en la casa, la madre abusaba sexualmente de ella. Esto ocurrió por años y cuando finalmente las autoridades se dieron cuenta y al hacerle evaluaciones a la niña, se dieron cuenta que tenía el desarrollo psicológico de una o dos etapas de desarrollo menor del que debería estar a su edad. También los síntomas intrusivos suelen ser comunes, como pensamientos negativos automáticos y flashbacks intensos, en el que la persona siente como si estuviera en el evento traumático una vez más. Pensamientos paranoides. Es cuando se tiene una constante sensación de inseguridad al pensar que alguien le quiere hacer daño o viceversa. Desconfianza y miedo. Estos sentimientos surgen cuando ocurre una confusión de empatía con lástima, llegando a afectar las relaciones interpersonales, haciendo que las perciban como peligrosas. Culpabilización. Es una percepción distorsionada de los eventos traumáticos al responsabilizarse por algo que estaba fuera de su control. La disociación también ocurre y es descrita como una sensación de estar en automático y la persona sufre de una fragmentación vertical de dos aspectos de su ser. La personalidad normal de alta funcionalidad que se ha fragmentado del trauma y se separa de la parte emocional de lo que ha pasado. Despersonalización. Algunos de los síntomas que suelen pasar sería pérdida del sentido corporal y autoidentificación. Experiencias extrasensoriales, como la confusión de identidad, sensación de movimiento en las paredes y techos, sensación de estar dentro de una película. También ocurre la sensación de flotar y somnolencia. Algunas conductas evitativas y protectoras son trancar puertas y ventanas, poner peso detrás de la puerta para evitar que se puedan abrir, insomnio y estado de vigilia constante, reducción de horas de sueño para evitar desconectarse de la realidad. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis mientras que menciono un ejemplo de cómo se refleja estas conductas en personas con traumas. Esto lo pude observar en la serie Found o Encontrado en español, que se trata de un equipo de investigadores que resuelven casos de personas desaparecidas en el que la personaje principal y otra de las investigadoras fueron secuestradas por un hombre cuando estaban jóvenes y lograron escapar. Muchos años después, se ve a la investigadora más joven tener una vida ajetreada en su trabajo y cuando regresa a casa, tiene la puerta igual a la imagen que se muestra en pantalla, haciéndole sentir más segura en su privacidad y poniéndole extra seguridad a la puerta principal del apartamento. A continuación, veremos algunos síntomas somáticos que pueden expresar las personas con traumas. Está la activación del sistema de supervivencia, causándoles respuestas fisiológicas de lucha o huida. Suelen ser inconscientes y fuera del control del individuo. La desregularización emocional, donde las personas pueden tener una hiper o hipe, em, disculpe, hipoexcitación por causa de las emociones intensas y difíciles de controlar.
Activación del sistema nervioso autónomo simpático, en el que la persona rompe en llanto frecuentemente, tiene convulsiones u otros síntomas parecidos. Activación del sistema nervioso autónomo parasimpático. Para facilitar la recuperación del trauma, el cuerpo entra en un estado de congelación o inmovilización. El estrés tóxico ocurre cuando en el trauma suele venir con una cascada desmesurada de neuroquímicos, como el cortisol, que es la hormona del estrés. Esto causa un estrés prolongado en el cuerpo. Ocurre más cuando la persona se queda en estado de congelación y los neuroquímicos siguen recorriendo el cuerpo a gran velocidad, pudiendo causar más daño, teniendo así repercusiones físicas. La afectación en el funcionamiento del hipotálamo y pituitaria y glándulas adrenales también suele ocurrir. Problemas de digestión, problemas autoinmunes, ganancias de peso u otros problemas médicos. Algunas respuestas fisiológicas normales durante los abusos sexuales son la lubricación, el endurecimiento de pezones, erecciones u orgasmos. El cuerpo está diseñado para protegerte en situaciones de miedo y minimizar daños en los tejidos, por lo cual reacciona a distintos estímulos sin la aprobación consciente de lo que se le está realizando. Muchos de los supervivientes de abusos sexuales mencionan haber sentido culpabilidad por haber tenido este tipo de respuestas de excitación sexual al haber sido ultrajados, lo cual es uno de los puntos importantes a tratar durante las terapias. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre los tipos de traumas. Primero tenemos el tipo uno que sería considerado para un evento traumático. El tipo 2 es un evento traumático repetitivo. El tipo 2A, múltiples traumas a través de eventos ocurridos en un contexto estable. Tipo 2B, múltiples traumas abrumadores en el que se le dificulta separar los eventos acompañados con una amnesia episódica. El tipo 2PR, que es la complejidad de traumas abrumadores en un contexto estable, pero en el que la resiliencia se ve afectada. Y por último, el tipo 2PNR, no hubo desarrollo de resiliencia. Es importante que identifiquemos el tipo de trauma o traumas que tiene una persona para saber si cuál sería la mejor manera de abordar el tratamiento y bajo qué contextos habría oportunidad de mejoría. Ok, luego de haber explicado los tipos de traumas, los tipos de PTSD, suelen desarrollarse luego de experienciar uno o más traumas dependiendo de los síntomas. Va a variar su complejidad. Primero podemos ver el PTSD, cuyas características principales son la sensación de amenaza, síntomas de intrusión, síntomas evitativos como los descritos previamente, alteraciones en las cogniciones y el estado de ánimo junto a alteraciones en la excitación y reactividad. Después vemos el subtipo con síntomas disociativos prominentes que lo diferencian del PTSD simple por síntomas disociativos prominentes o destacados, despersonalización y desrealización, en el que la persona suele desconectar de la realidad presente constantemente. Por último, y un poco debatida por la comunidad científica, es el PTSD complejo, el cual, a diferencia de los otros dos, los síntomas disociativos no son lo principal que causa malestar, sino que las creencias persistentes de minusvalía, baja autoestima, autoconcepto negativo y causa dificultades para relacionarse en un ambiente interpersonal, causando malestares clínicamente significativos. Entre las
Comorbilidades comunes, o sea, cuando el individuo tiene más de un diagnóstico mental clínico relacionados en el PTSD, los cuales son pocos los casos en los que aparece este trastorno por su cuenta. En primer lugar, vemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el cual aumenta el doble de probabilidad en presencia del PTSD. Y aún así, más si son casos en los que hubo un ambiente violento, negligencia severa, abuso infantil, abuso sexual o desastres naturales, suelen tener dificultades concentrándose, hiperactividad o conducta impulsiva que causan respuestas de lucha o huida. Luego podemos ver la comorbilidad del PTSD junto al narcisismo, el cual suele tener un componente genético alto. Se desarrolla desde edades tempranas y es conocido como uno de los trastornos más difíciles de tratar por ser personas manipuladoras, abusivas, con una grandiosidad defensiva que les ayuda a reducir los dolorosos sentimientos de inadecuación, ansiedad, soledad y baja autoestima. En tercer lugar, podemos ver la depresión mayor, que es uno de los más comunes en el 30 a 50% de los. Si los síntomas suelen presentar es la rumiación de pensamientos en el momento traumático, sentimiento de tristeza profunda, culpa, vergüenza, frustración, apatía, distimia y dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, como rutinas de limpieza y auto. En la pantalla pueden ver una obra de arte pintada por Vincent Van Gogh en 1890, el cual fue diagnosticado con manía aguda, con delirio generalizado, el cual sufría de ataques de confusión e inconsciencia seguido de periodos de inconsciencia en los cuales no podía pintar y en cuanto él llegaba a recobrar la conciencia, sí volvía a pintar. Y en uno de esos momentos fue cuando la memoria retrata a un anciano en pena en tonos azules que había pintado años atrás. Luego, podemos encontrar también comorbilidad con la ansiedad generalizada, en la que la persona está constantemente pensando en catástrofes, cosas que podrían no salir como lo planeado, anticipando lo peor, en constante búsqueda para evitar futuros traumas o que la situación traumática vivida se repita. Por último, tenemos el trastorno de identidad disociativo, en el cual también se genera a base de experiencias traumáticas en el que la persona y su personalidad se disocia y genera nuevas personalidades capaces de afrontar la situación vivida. También presentan síntomas como amnesia, periodos de olvido en el que no pueden acordarse de eventos recientes, en el que al crearse diferentes identidades coexisten y tienen sus propios gustos y preferencias. Ahora nos vamos a enfocar en los mecanismos de defensa comunes en los casos de PTSD. Primero tenemos la proyección. Ocurre cuando las personas proyectan emociones en otras personas que no son lo que han sido perpetuadores de los abusos vividos. La regresión es cuando se regresa mentalmente a etapas previas de desarrollo y suele tener flashbacks constantes del evento traumático. Y la represión, donde hay amnesia episódica que protege de los recuerdos traumáticos. Luego de aclarar todo lo anterior, veremos los tips que tanto han estado esperando. Estos tips son para los especialistas de la salud mental que tengan así herramientas que aplicar al tratar a pacientes con traumas. Como terapeutas, es importante que creemos un espacio seguro para nuestros pacientes,
para que de ese modo podamos tomar en cuenta el ambiente donde se está realizando la consulta. Un detalle crucial es alinear la silla del paciente mirando hacia la puerta de salida para que se sienta más cómodo y en caso de emergencia o ansiedad sepa por dónde salir. También es imperativo que desde la primera reunión se balancee las dinámicas de poder entre el paciente y el terapeuta, donde se fomente la toma de decisiones dentro de la consulta, como cambiar de lugar cosas en el consultorio o hasta eliminar objetos aversivos que puedan afectar el proceso terapéutico. Brindémosle seguridad dentro del proceso terapéutico, estableciendo expectativas claras y realistas, llevando un ritmo sensitivo dentro de las sesiones para que el paciente pueda estabilizarse, procesar e integrar lo trabajado. También podemos cultivar semillas de comodidad consigo mismo para que así se sientan también más cómodos con la relación terapéutica con el especialista. El terapeuta debe trabajar en equipo y mutuamente, trabajando así y tratando a los pacientes con paciencia, empatía, simpatía y compasión. El especialista de la salud mental fomenta la autonomía, pero también enseña a que puede contar con su sistema de apoyo cuando lo necesita y mantiene así la transparencia, autenticidad, consistencia, predictibilidad y confiabilidad. Otro tip importante es que cultives recursos y fortalezas. ¿Cómo lo haces? Simple. Validas las emociones de tus pacientes y trabajas las pérdidas, sean reales o simbólicas. Promueves el autocuidado y la resiliencia y brindas esperanza en el que el paciente puede recuperarse del trauma. Cada persona es un mundo. Es recomendado personalizar las sesiones para que cada persona tenga un tratamiento que vaya acorde a su situación de vida. Lo que nosotros podemos hacer es ver el trauma desde los ojos de la persona que lo vivió y validar la narrativa sobre lo que tuvo que hacer el sobreviviente para aguantar los abusos, tomando en cuenta las dificultades que puede tener cada individuo, como así fue el trato negligente o como falta de apoyo a nivel económico, etcétera. Entrando un poco más a fondo en la manera de orientar las sesiones para estos casos de PTSD, los especialistas recomiendan el enfoque en fases para la recuperación del trauma. Este consta de 3 fases no lineales en los cuales se puede pasar de una etapa a otra a través de las sesiones terapéuticas. Si el paciente en la actualidad sigue viviendo situaciones traumáticas, es importante centrarse en la etapa 1 en vez de ponerse a procesar previos traumas de los que todavía no tiene manera de afrontar. Por lo que nuestro trabajo es brindarles herramientas que les ayuden a afrontar su presente primero antes de poder poner a prueba el pasado. Vamos primero a mostrarles el marco de amenaza de poder, en el que dentro de las relaciones, junto al contexto en el que vivamos, tienen un impacto en la vida, causando amenazas a las que le atribuimos significados. Como ejemplos del impacto de poder, sería el poder coercivo que tenga la persona abusiva sobre el paciente, el poder económico o adquisitivo que esa persona tenga, el poder material, capital social y cultural, el poder ideológico
y si es una figura de poder dentro de la sociedad. Algunas amenazas principales a la integridad son las que afectan las relaciones, las emociones, la vida social o comunitaria, la economía o propiedad personal o privada, cuando afecta también el medio ambiente, si existe violencia física o algún otro tipo de violencia, diferencias de conocimientos y significados, o que afecte la base de las creencias y valores desarrolladas por el individuo. Estas cosas son expresadas a través de discursos generalizados como las atribuciones o significados ideológicos que se le atribuye a lo que ocurre, discursos sociales o significados personales que se le da a lo entendido. Con esto entendido, vamos a pasar entonces a la fase uno del tratamiento de pacientes con PTSD, el cual nombramos estabilización del paciente. Aquí verás diferentes acciones que puedes tomar como terapeuta para atender al paciente, ya sea entonces brindando psicoeducación de los traumas, los ciclos de excitación, em, mientras que vamos teniendo las sesiones así con entrevistas y pruebas, vamos identificando distorsiones de la realidad y vinculando los síntomas actuales a experiencias pasadas y adaptándonos al trauma en la actualidad. Como mencionábamos previamente, también podemos generar un ambiente seguro y una relación terapéutica con el paciente que sea basada en confianza y conexión mutua. El manejo de síntomas para restablecer el control interno es imperativo, al igual que la identificación de disociaciones, autolesiones, abuso de sustancias, comportamientos de riesgo o sentimientos de vergüenza. También regular las emociones nos ayudará mucho para volver a regular su sistema nervioso y ampliar la ventana de tolerancia a la frustración. Entrenar las habilidades y recursos que tiene el paciente para aumentar competencias emocionales, sociales y psicológicas. Además, las técnicas de grounding o enraizamiento en el presente son buenísimas para los pacientes para que así dentro de las sesiones puedan tomar notas, afuera puedan hacer journaling, escribir sobre lo que están pensando, practicar mindfulness o técnicas de atención plena y mentalización u otras técnicas. En la fase 2 encontramos el procesamiento del trauma. Aquí se procesa y reevalúa el trauma no resuelto, analizando las experiencias traumáticas, recuerdos, flashbacks y temas recurrentes en la mente del paciente, los cuales le causa vergüenza, miedo a la cercanía, conexión, sexualidad y dificultades relacionadas. También, dentro de esta fase, se integran recuerdos en la representación adaptativa de ellos mismos, las relaciones, el mundo y el duelo vivido durante las situaciones estresantes. Nos encargamos de procesar experiencias y sentimientos desprendidos durante la terapia y se restaura la vivencia interna. Como terapeutas, cuidar y reconocer el pasado de los pacientes y darle sentido es legitimar y validar las experiencias vividas y de esa manera pasar a desarrollar una narrativa coherente y darle nuevos significados y verlos de diferentes puntos de vista. Hay pacientes que no pasan de esta etapa. Lo importante es que no se le fuerce al paciente a pasar de una etapa a otra, sino que lo haga a su ritmo. Como tercera fase, tenemos la integración, donde donde se da la consolidación de los avances en el tratamiento. Se continúa integrando experiencias y recuperando el cuerpo, la espontaneidad y la sexualidad. El paciente
siente una reconexión consigo mismo y con otros, generando compasión y empatía. En esta fase se restaura el sentido de la realidad, se reintegra las relaciones, así como la participación social, el trabajo, la educación dentro de su vida. El paciente puede ahora cultivar la resiliencia y el orgullo auténtico, así llegando al crecimiento postraumático. Superar la autoalineación, curando las heridas rotas. El ciclo natural de la formación. Como seres humanos, nuestro proceso de crecimiento es fundamental y cumple con un ciclo específico. Los siguientes son la desregularización, es cuando los bebés nacen y necesitan de mucho cuidado, ya que nacen desregulados y sobrecargados por estímulos y necesitan que los cuidadores los calmen. La reparación, donde los padres experimentan para encontrar la intervención correcta para reparar la angustia del infante y sintonizarse, donde los momentos en los que los cuidadores y el infante sienten una cercanía, conexión y calma, cuando los cuidadores les hace sentir que es positivo para ellos mismos al tener sentimientos positivos en su encuentro luego de haber reparado la angustia previa. Nuestro cuerpo recuerda. Los bebés puede que no recuerden en palabras cómo fueron tratados en la infancia, pero el cuerpo recuerda a través de respuestas viscerales, emociones como el miedo y el placer, los hábitos, creencias y hasta memoria muscular automática. Es un ejemplo como cuando un niño salta a los brazos de algún cuidador o persona de confianza, o si el niño se entumece cuando lo tratan de cargar. Si nos descuidaron y no nos enseñaron a cómo cuidarnos, no vamos a saber cómo cuidarnos a nosotros mismos. Nuestras adaptaciones a la experiencia temprana están codificadas en el cuerpo, en forma de respuestas viscerales, emocionales de miedo, placer, hábitos, creencias e incluso memoria autónoma y muscular. Todo divorciado de los acontecimientos que nos moldearon en la infancia. Recordar a nuestros cuerpos y nuestras emociones tiene una intención adaptativa. Nos ayuda a evitar automáticamente cualquier cosa que nos parezca mal o amenazante y avanzar hacia lo que nos hace sentir bien o seguro. Sabemos instintivamente quién nos gusta y cómo podemos reaccionar de forma más rápida y automática. Dentro del apego al cuidador a largo plazo, lo que sentimos cerca de nosotros mismos años después de un reflejo de estas primeras experiencias de apego, si hemos tenido que ser vistos y no escuchados, nosotros mismos nos silenciamos. Si nos han ignorado, es probable que nos ignoremos también a nosotros mismos. Si hemos sido criticados, regañados o avergonzados, nos haremos eso mismo a nosotros. Una relación de apego negativa hacia nosotros mismos se ha formado y ahora es automática y egosintónica. Aunque intelectualmente podemos entender que llevamos un legado de apego, cambiar estos patrones normalmente es muy difícil. Cuando un niño es visto pero no escuchado, suele callarse, y si un niño es ignorado, igualmente va a ignorarse. Todo esto tiene tendencia a repetirse en nosotros mismos. Los tipos de apego. Primero tenemos el apego interno seguro, donde nos sentimos con calidez hacia nosotros mismos, aceptamos que estamos haciendo lo mejor que podemos y nos perdonamos por fallas, errores. El apego evitativo y despreciador. Aunque no somos hostiles hacia nuestros sentimientos, estamos desconectados de ellos y no podemos reconocer. Estamos fuera de contacto con nosotros mismos.
Apego preocupado. Estamos tan abrumados por los intensos sentimientos vulnerables de las partes jóvenes que no podemos estar allí para nosotros mismos. Necesitamos que alguien más lo sea. Y por último, apego desorganizado. La autoaceptación se complica por una lucha interna entre el anhelo y la cercanía, aceptación versus el rechazo de uno mismo y de los demás. La alineación del yo. El trauma de la alineación de uno mismo. Sabemos que los seres humanos necesitan distancia psicológica de acontecimientos abrumadores para poder sobrevivir. El sentido de uno mismo debe tener también mantenerse de alguna manera separado del trauma en curso, ya sea repudiar al niño malo o al niño herido. Es una manera de decir como el niño que soportó el abuso y la humillación. Es una respuesta más que todo a la supervivencia para preservar la autoestima. Motiva a los niños a ser considerados el buen niño y les ayuda a ir a la escuela o terminar la tarea. También repudiamos el trauma a las partes traumatizadas, partes que llevan la vergüenza y la ira, las partes más heridas, las partes más necesitadas y las partes desesperadas. La alineación de uno mismo suele ocurrir en etapas muy tempranas del desarrollo en el que el infante se siente abrumado por lo que está viviendo y se desconecta de sí mismo. Suelen empezar a tener pensamientos dicotómicos como respuesta de supervivencia, en el que intentan identificar qué es bueno y qué es malo para preservar el sentido de autoestima, asociando lo bueno a uno mismo y lo malo a todo lo que esté fuera de su ser. Luego de haber sobrevivido los abusos, estos niños suelen tener sentimientos de inadecuación, miedo, vergüenza e ira. Manifestaciones de autoalineación. Primero tenemos el autodesprecio, que sería más que todo la autocrítica, ataques internos a la autoestima, incapacidad de asimilar información atenuante. Ambivalencia terminal. Se estanca, estos no pueden tomar decisiones o comprometerse con un curso de acción y suele haber autosabotaje. También está entumecido, intelectualizado, que normalmente son la falta de emociones, abrumado emocionalmente, lábil y sin capacidad de calmarse, mal comportamiento, adictos a trastornos alimentarios o autodestructivos, comportamiento paradójico y contradictorio, cambios de humor, comportamientos regresivos o agresivos, que serían más que todo sin propiedad, y trastornos disociativos. Suele estancarse y no poder tomar decisiones que vayan a brindarle un curso de acción que se le dificulta comprometerse. Algunos suelen intelectualizar las cosas y no mostrar emociones, mientras que otros sienten abrumados de emociones y no pueden calmarse. Presentan conductas adictivas, desórdenes alimenticios, conductas bastante autodestructivas y suicidas. También presentan muchos comportamientos contradictorios, aparte de cambios de humor, pueden llegar a ser bastante agresivos, regresivos y necesitados, que demandan una gran parte de tu atención y los desórdenes disociativos antes mencionados. La alineación del yo como estrategia de supervivencia. El apego parental fallido también impide internalizar un sentido coherente del yo y solo vemos cómo nos tratan, no quiénes somos. Rechazar ciertos sentimientos como la necesidad, el dolor y la ira también pueden ser adaptativos. Cuando un niño reniega de necesidades que no puede satisfacer o de sentimientos que son inaceptables, la supervivencia es más fácil, pero a costa de una mayor alineación de sí mismo. Esos sentimientos y necesidades se vuelven malos o no soy yo, no es parte de sí mismo.
La alineación y la fragmentación ayudan a mantener la lealtad familiar mientras somos jóvenes, pero complican la autoaceptación y el autoperdón en la recuperación. La alineación de uno mismo como estrategia de supervivencia. Para las niñas, estos desafíos son aún mayores, ya que son vulnerables porque son jóvenes y dependientes de los adultos, y también son más vulnerables como personas. La necesidad de repudiar la ira y la asertividad es el mayor en el caso de las niñas. Ser duro puede ser una supervivencia de estrategia que funciona más para los niños que para las niñas. Ser un cuidador o ser obediente es una estrategia de supervivencia que funciona más para ellas. Tener que repudiar la terquedad, la asertividad e incluso la independencia para ser más seguro o más aceptable es en un entorno abusivo también requiere la autoalineación de uno mismo. Los niños son más vulnerables al depender de los adultos para sus necesidades básicas. Los niños se vuelven más cuidadores y las niñas se vuelven más luchadoras y esto puede que los vuelva más vulnerables. Ahora, la disociación en casos de trauma. Sabemos que la disociación es un mecanismo adaptativo que desconecta nuestra mente de la realidad cuando nos encontramos en una situación límite que sobrepasa nuestros recursos psicológicos de afrontamiento. Sería como una distancia de seguridad que reduce el impacto emocional, la tensión, el miedo y el dolor del momento. Por eso desarrolla una personalidad pretraumática y dentro de ella se encuentran partes de la personalidad como las que sigue. Parte aparente normal de la personalidad. Esta parte izquierda del cerebro continúa una vida normal durante y después del trauma. Evita el trauma y puede utilizar frases como, bueno, no se pasó tan mal. Y parte emocional de la personalidad, donde esta parte del yo del lado derecho del cerebro contiene tanto el impacto traumático como las respuestas de supervivencia. La hipervigilancia conduce a la preocupación por las amenazas. Bueno, la tiranía y las reglas básicas de la tiranía. La tiranía es el abuso de la superioridad o del poder en el trato con las personas, donde tienden a querer imponerse y causar daños a otros, teniendo reglas de a quienes deben atacar o acosar, cumpliendo solamente con la idea de que ellos son diferentes y no merecen el mismo trato. Algunas de las reglas que suelen imponer es que los fuertes hacen lo que quieren, los débiles se someten y los espectadores parecen indefensos. Suelen estar como si estuvieran ciegos e indiferentes o voluntariamente cómplices. No hay justicia y los que no pueden luchar suelen someterse. Ahora hablaremos un poco sobre el gran problema de la impunidad, donde la injusticia está presente. Los problemas de la impunidad. La violencia contra las mujeres y las niñas se perpetra en todos los países del mundo. Esto ocurre en situaciones de paz y de conflicto. Sin embargo, los agentes estatales y los actores privados responsables no rinden cuentas. Este clima de impunidad fomenta la persistencia de tales violaciones. Es- Instamos a los estados a tomar medidas inmediatas para poner fin a esa impunidad y llevar a los perpetradores ante la justicia. El impacto de la impunidad siendo un aislamiento condenado. Las víctimas están alejadas no solo de quienes abusaron de ellas, sino también de sus familiares, amigos y la comunidad. Aquellos que se confabularon con el perpetrador
o no los defendieron. Las víctimas a menudo sufren de una profunda vergüenza, culpa y una identidad contaminada. Esto realmente crea sentimientos dolorosos para la víctima. Normalmente se pueden llegar a preguntar por qué sucedieron estas situaciones, no siendo algo justo y por tanto en muchas ocasiones suelen ponerse del lado del perpetrador. Las víctimas tienden a sentirse sucias y desagradables y piensan que serán juzgadas si lo sucedido es conocido por la sociedad. Toda persona tiene derecho al respeto. Todo el mundo tiene derecho a tener voz. Las decisiones se toman con consentimiento mutuo. El poder y la responsabilidad son compartidos. Las relaciones se rigen por principios de justicia. Es imperativo crear un entorno de retroalimentación. Las víctimas tienden a mantener un sentido de justicia de quién, qué es justo y qué no. La comunidad moral. La pertenencia se basa en la confianza de que los miembros respetarán el código moral mutuo. Cuando se viola esa confianza, se espera que la comunidad moral comparta los sentimientos de dolor e indignación de la víctima y se movilice para responsabilizar al perpetrador. El daño a uno se siente como daño a todos. Pasa mucho que la comunidad no cumple con ese pensamiento de apoyo entre todas las personas que incluye la comunidad y suelen acusar a la víctima de culpable por seguir manteniendo un orden. La víctima racional. El impacto de la traición familiar sería más que todo testimonios como cuando le conté a mi familia sobre el abuso, se volvieron contra mí. Literalmente me pidieron que no fuera con una familia que era más leal al abusador que a mí, y eso me devastó. Es tan común que ocurran estos tipos de testimonios, al igual que la comunidad, causado así sentimientos de culpabilidad e injusticia porque la propia familia no apoya a la víctima. Cuando el perpetrador es alguien querido por la comunidad, los ciudadanos suelen defender al perpetrador en lugar de la víctima, y la víctima puede sentirse aislada en la sociedad. Así también está el impacto de la traición institucional. Las acusaciones normalmente por parte de las autoridades es que las historias de la víctima no tienen sentido y no quieren creerle si sufrieron de algún delito de cualquier tipo, acusándolas muchas veces de mentirosa y culpable, ya sea porque lo permitió o sea causante del problema. Estas situaciones son tan comunes que ocurren a nivel nacional y lamentablemente solo actúan cuando ya el daño está hecho o cuando hay una situación fatal. No deberían esperar a que ocurran o empeoren las situaciones para actuar. Las víctimas pueden sentirse aisladas, que no tengan apoyo de ningún tipo, acorraladas porque no pueden recurrir a ninguna autoridad por ayuda, generando desconfianza, ira, tristeza, etc. ¿Qué necesita la víctima? Lo que toda víctima necesita debería brindarse por las autoridades que realmente quieren ayudarles. Existen las siguientes medidas, ya sean medidas de seguridad, reconocimiento, dignidad, poder, control, narrativa personal, exposición limitada a recordatorios de trauma, resultado ya sea para prevención de daño futuro o castigos, aumento del riesgo, desafío de credibilidad, humillación, reglas y procedimientos, preguntas más cortas ya sea de sí o no, enfrentamiento con el perpetrador. Pero ¿qué puede brindar Panamá para estas víctimas? La Ley 31 del 28 de mayo de 1998 fue creada para ayudar y proteger a las víctimas brindando
un gran y amplio espacio sobre lo que pueden brindar en muchas situaciones, ya sea en caso de trata de personas, víctimas de abuso sexual, y lo que ellos como organización institucional y autoridad deben brindarles exclusivamente a las víctimas para generar esa seguridad y protección. Toda la información que obtengan durante el tribunal podría usarse contra la víctima. El enfrentamiento con el perpetrador puede volver a traumatizar a los supervivientes, pueden tener fantasías de venganza, pero suelen no buscarlas activamente. El 19 de septiembre ocurrió un caso de acoso o abuso sexual a una menor de edad dentro de un evento de la Asamblea Juvenil. El caso causó mucha indignación a la población porque las autoridades dicen que realmente van a brindar justicia para la menor, pero realmente no parece que se estén tomando acciones al respecto. Así que el 26 de septiembre de 2023, un grupo de feministas realizó una protesta para buscar justicia por la joven, ya que los familiares y el grupo le parece justo esta situación. Claramente puede que existan algunas influencias que impidan este proceso. El punto es que Panamá también existe este tipo de traición institucional o actos de víctima irracional más común de lo que se tenga entendido. Ahora hablaremos un poco sobre la visión de la justicia. A ver, primero tenemos la visión de la justicia para las víctimas. Las víctimas tienen su propia visión sobre lo que puede ser justo para ellos y sobre lo que pueden merecer. Para ellos pueden ser muy útil el reconocimiento de los hechos, reconocimiento del daño, reivindicación de la comunidad, disculpa, restitución justa, prevención de daño futuro y exposición de contención del delincuente. Muchas veces piensan en el castigo, venganza o el perdón. Primero, vamos a hablar del reconocimiento, ya que muchas víctimas quieren que se sepa que esa persona les hizo daño, muchas veces para que esté en exposición y no les haga daño a personas. En cara de vergüenza, las víctimas tienen derechos y ellos quieren que en muchas ocasiones ser conocidos como personas. No solo lo categorizan como víctima de, y ellos sufrieron por eso. Debido a que gran parte de las mujeres son víctimas de acoso, quieren ser vistas como personas, no solo como un cuerpo, ya que les gustaría que las familias supieran del daño que hacen este tipo de personas a otras. Y por último, la vindicación. Si existen personas que te pueden lograr ayudar y te van a brindar lo que sea necesario para que se realice justicia como debería ser, dando sentimientos de gratitud por parte de las víctimas, ya que alguien les creyó y su testimonio le dio pie a una victoria judicial para ellos. ¿Cómo es el proceso de hacer una denuncia? Existen varios pasos. Primero es identificación del delito. Para comenzar tu proceso de denuncia es importante identificar el delito de lo que has sido víctima. Por eso existe una guía disponible de delitos donde encontrarás la descripción detallada de diferentes tipos de delitos. Sin embargo, recuerda que no es tu obligación conocer el delito con anticipación, ya que esto lo puede determinar el Ministerio Público cuando inicie la investigación. El paso 2, localizar dónde denunciar. Dependiendo del delito que quieres denunciar, puedes acudir de manera presencial o consultar si puedes denunciar en línea o bien puedes hacer una denuncia anónima al 911 o al 911. Paso 3 es el seguimiento de tu denuncia. Conoce cómo puedes dar seguimiento a tu denuncia antes de salir del lugar donde realizaste tu denuncia de manera presencial o solicita copia de tu carpeta de investigación y anota el número asignado de tu carpeta. Puedes descargar el carnet para dar seguimiento a tu denuncia desde el apartado de documentos del ministerio y recuerda que tienes derecho a estar informado o informada sobre los avances y las decisiones que tome el Ministerio Público sobre tu caso. Y
oponerte a alguna decisión si no te convence o si te perjudica. Puedes conocer más de esto visitando la página del Ministerio Público Nacional. Ahora, ¿cómo es una declaración jurada? Una declaración jurada es una manifestación escrita o verbal cuya veracidad es asegurada mediante el juramento ante una autoridad judicial o administrativa. Esto hace que el contenido de la declaración sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario. Y normalmente, ¿qué puede atravesar una persona a la hora de denunciar? Puede presentar temor a la posible falta de apoyo hacia ella, inseguridad, culpabilidad y desconfianza. El poder de la palabra. Existen situaciones en las que las víctimas suelen tomar como ayuda o maneras de encontrar un poco de paz a su vida. Entre estas está primero las disculpas. Las víctimas que necesitan disculpas por parte de su perpetrador suelen encontrarse mucho más a gusto consigo mismas, encontrando un poco de consuelo, ya que creen en el poder de las palabras. Pidiendo perdón o disculpas sinceras, estas personas son capaces de encontrar tranquilidad y paz para la vida, no definitiva y absoluta, pero sí ayuda un poco en todo el proceso del trauma post-delito. Y tenemos la reconciliación. También existe el otro lado donde las víctimas no pueden aceptar nada por parte de su perpetrador. Considera que el perdón o las disculpas no son suficientes y que con esto no pueden ayudar, aun si el perpetrador quiere sentirse bien con ellos mismos y pedirle perdón. No las aceptan y se niegan rotundamente a querer involucrarse con esto. Les causaron tanto dolor que no pueden y no quieren aceptar nada de su parte. Ahora hablaremos sobre la restitución. La restitución a la víctima puede encontrarse dentro del Centro de Orientación y Atención Integral OAI, que atiende denuncias y ofrece un servicio de orientación sobre el maltrato, abusos y violencia doméstica. En este centro también se atienden casos de violencia contra niños y niñas y adolescentes. También pueden dirigirse al Instituto Nacional de la Mujer, INAMU. En los casos de violencia dirigida a mujeres mayores de edad, cuenta con albergues que ofrecen protección y atención integral, ya sea psicológica, legal y de salud, a la víctima y a su familia. Y por último, la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia y la Familia, el CENIAF, en el caso de que se trate de niños y niñas adolescentes. Por último, en la restitución en la comunidad, Panamá cuenta con la Ley 79 de 2011, donde es utilizado como fondo de víctimas de delito, donde es importante siempre tener una fuente de financiación para las víctimas, ya que concreta con la compensación y servicios para las víctimas que sufren de abusos o de algún delito de todo Panamá. Bueno, como conclusión, agradecemos que el día de hoy se hayan tomado el tiempo de aprender más sobre lo que las personas con PTSD pasan dentro de sus mundos y abrirse a ayudarlos y ser de apoyo a través del proceso terapéutico para que estos casos no se queden en la oscuridad como casos perdidos o no tratados. Estas personas tienen tanto derecho como nosotros de vivir una vida plena y crecer dentro de una sociedad que esté dispuesta a tomar las medidas para que estas situaciones no pasen desapercibidas y se busque una justicia social juntos por un mejor mundo en el cual coexistir. Muchas gracias. Para este trabajo hemos hecho referencias obtenidas a través del curso virtual um, Trauma Informed Practice when Working with Complex PTSD de PESI. Muchas gracias a todos.